Calidad que sigue estando en alrededor del 50%. 8 de cada 10 trabajadores paraguayos y paraguayas no tienen seguro social, no tienen cobertura médica y nunca se van a jubilar. Ese es el escenario que va a encontrar gane quien gane. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser su primera medida? Euclides Acevedo ganó las elecciones, es presidente. ¿Qué hace Euclides? Vos sabés, y en más de una ocasión yo siempre hablo del nuevo pacto político-social y la gente cree que se reduce a la reforma constitucional. Para nada. Si queremos cambiar el modelo, más que de partido, el modelo supone cambiar el modelo económico, que está agotado, pero no acabado. Y en ese pacto político-social, que tienen que estar partidos políticos, organizaciones sociales, empresarios, industriales, asociaciones rurales, no la Asociación Rural del Paraguay, sino que la gente que se organiza en el campo, y pactar un nuevo modelo económico, crecimiento sostenido y sostenible, y eso supone un pacto entre la educación y el desarrollo. Eso van de la mano. Estoy leyendo con atención el último libro, que lo habrás leído también, de César Barreto, 10 pilares para el progreso social, donde, entre otras cosas, habla de lo que vos estás señalando. En primer lugar, una gestión racional del gasto público y una austeridad en el gasto social. La ley 5098, que hay que tener en cuenta, que es el de la responsabilidad fiscal. 40% de la población económicamente activa no pasó la primaria, Luis. Quiere decir entonces que si vos pretendés el desarrollo cuya base es el crecimiento económico, tenés que pactar un proyecto de carácter educativo y cultural, porque acá el que venga va a tener problemas de urgencia, pero no va a resolver el problema de la importancia. Por eso le sugiero al que venga que se preocupe, o al que vengamos, se preocupe de tener un gobierno de por lo menos 15 años. Si no, va a hablar en Yapota, tenemos años, va a ver en 5 años. Y lo primero es resolver el tema de la deuda. Esos 35% que te señala Estela Ruiz Díaz. Y el de la caja fiscal, que es una aspiradora financiera, como describiste vos en un artículo desapasionado, pero con una incertidumbre terrible. Entonces, como presidente, lo primero que haría es convertirme en un proveedor de certidumbre. ¿Dónde está la certidumbre? En el pacto con el aparato productivo. A la hora de la verdad, lo que vale es el aparato productivo. Y ahí mi clave está: Banco Central y Ministerio de Hacienda en manos de personas técnicas no políticamente contaminadas, que va a significar eso, despojarnos del hábito justamente de lo que estabas señalando, del prebendarismo y del engorde del Estado. Y el Estado lo que tiene que es ni chico ni grande, volverse potente, pero régimen de responsabilidad fiscal, austeridad en la gestión, nuevo orden de vinculación internacional. Porque si vos te planteas un pacto de reconversión económica, por lo tanto, de incremento a la producción, tenés que garantizar el mercado. Tu política exterior tiene que ser muy agresiva y no tiene que tener ningún prejuicio ideológico en el sentido de irse a vender donde las cosas se necesitan. O sea, eso quiere decir acuerdo diplomático con China. Entre otras cosas, ¿por qué no? Hay que encontrar la forma. No hace falta precisamente Xi Jinping no es ningún tonto. Te dice, ¿sabes qué? Abrimos una oficina comercial en Shanghái. Por decirte, esa es una opción. Lo discutiremos con los señores parlamentarios. Aprovecho para decir que doña Katia, ella dice que gastó 38 millones. En realidad gastaste 28. De Yapú, 28 nomás gastaste. Pero te ganaste una banca. Nosotros queremos ganarnos la presidencia de la República, que cuesta mucho más plata. Porque si no, no nos vamos a estar engañando. En el sentido económico y en el sentido de la responsabilidad moral de la que vos. Por eso le felicito, nos felicitamos si estamos comprando un hierro caliente en nuestra mano, que es la parte. ¿Cómo arreglamos el tema de la deuda? Hay soluciones también para eso. Me gustaría escucharte. A ver, gobernador. ¿Qué hacemos en el próximo gobierno? El que asuma como presidente. Sí. Y hacer lo mismo siempre trae los mismos resultados. Se hizo siempre lo mismo, Luis. Aquí, ¿cierto? El próximo gobierno que no entienda que la principal responsabilidad la tiene la impunidad reinante en las últimas 3 décadas en este país, no va a conseguir absolutamente ningún logro que beneficie al ciudadano paraguayo.
¿Cómo eliminar la impunidad? La impunidad es con un sistema judicial, con un poder legislativo, una fiscalía independiente a la extremada injerencia política, desmedida injerencia política que ha asumido en tal corrupción también al poder judicial y a la fiscalía. ¿Y cómo El consigue próximo eso? gobierno, una reforma constitucional. Consejo y jurado no puede estar integrado por parlamentarios. Fueron los actores políticos que han contaminado y han debilitado a los dos órganos probablemente más importantes para el funcionamiento de la República Tu del propuesta Paraguay. principal es reforma Pero constitucional. claro, si no, ¿cómo va a evitar el propio presidente la corrupción si es que la justicia no cumple con su función? El que no hable como siguiente gobierno de sendas reformas en el sistema judicial paraguayo no va a conseguir absolutamente ningún cambio, porque la principal debilidad del Estado paraguayo es la corrupción, que permea a los partidos, a las instituciones y todas las instituciones de la República del Paraguay están sumidas en la corrupción. Y el presidente no está entre sus funciones constitucionales el combate a la corrupción. Para eso tiene que estar un sistema judicial independiente y alejado de la clase política. A ver, Katia. Economía fue la pregunta. El Sí. gran desafío del próximo gobierno es, sin lugar a duda, después de esta pandemia, reactivar la economía. Yo coincido en muchas líneas con las que planteó Euclides, por lo tanto voy a tratar de complementar, ¿verdad? Creo que la visión filosófica debe apuntar hacia un capitalismo productivo. Nosotros debemos, con sostenibilidad mental e inclusión social. Nosotros tenemos que apuntar hoy en un momento muy difícil tal vez a dar ese paso de industrialización que nos permita convertirnos y agregar valor a todo lo que produce hoy el Paraguay. Ese sería un gran desafío porque la mano de obra, el trabajo es lo que demanda la gente. Pero hablar de eso, y ahí voy un poco a lo que señalaba Hugo, sin hablar de lo esencial, nosotros no vamos a tener seguridad, no vamos a tener economía, no vamos a tener educación, no vamos a tener trabajo y no vamos a tener reforma si verdaderamente en el Paraguay no abordamos la crisis institucional que estamos viviendo, no damos un salto cuantitativo en el cambio de sistema. Y eso es demasiado importante entender. ¿Y cómo El hacemos papel eso? resiste todo y nosotros tenemos que, en primer lugar, asumir las riendas de nuestro destino. Dejar de esperar que un Mesías, un Salvador, venga acá a presentar fórmulas tasadas y mágicas Ahora, pero para ¿quién es mejorarla. nosotros? ¿Cómo Nosotros somos? somos los ciudadanos, somos los electores, somos los que vivimos y habitamos este país. O y sea, los que fueron exiliados económicos que O sea, también vos lo que tienen que estás hablando de involucrarse. primero cambiamos al partido de gobierno. Entre otras cosas. Pero ¿qué más? Y O sea, después, la concertación, yo soy una crítica leal a la concertación, debe convertirse no simplemente en una alternancia, sino en una alternativa política. Si nosotros no construimos alternativa política, vamos a seguir gobernando con el mismo esquema y Larga Salud tendrá todos estos problemas que tanto nos aquejan, nos agobian y que estoy segura nos motivan para seguir trabajando en esta línea. Entonces, eso es, Luis, el gran desafío. Acá, ninguno de nosotros va a ofrecer una fórmula mágica. Es la ciudadanía a través del compromiso, que no es otra cosa que mirar juntos un destino común. Por eso nos comprometemos y nos ponemos un anillo cuando nos casamos. igual hay cuerno después, ¿eh? No, eso es Pero bueno, Hugo, cargas con el fardo del partido que lleva casi un siglo en el poder. Así Este es el es. Paraguay que tenemos hoy, un país que está entre los últimos en materia de subdesarrollo, que tiene una brecha social brutal, un sistema educativo catastrófico, un sistema de salud que está en la miseria. ¿Por qué la gente debería confiar que un candidato colorado va a provocar un cambio después de tantos años en el poder con tan magros resultados? Bueno, primero que no estoy de acuerdo con tus afirmaciones de manera absoluta. Segundo, tomando la palabra del compañero Euclides Acevedo, donde dice, acá uno no puede estar 5 años en el gobierno y hacer magia para que se solucionen los problemas. Este gobierno invirtió en contra del subdesarrollo que vos estás hablando. Yo voy a hablar del gobierno, de este gobierno, ¿verdad?
no puedo tener responsabilidad en lo que no se hizo anteriormente por la sencilla razón de que no se quería endeudarle al país, pero sin embargo le endeudamos a todo el Paraguay, a todos los paraguayos, de no tener obras de infraestructura vial, de no tener una salud pública mejorada. Es decir, lo que este gobierno hizo fue invertir. Y voy a hablar solamente de dos temas específicos, estamos hablando de la economía. Y estoy de acuerdo también con lo que dijo Katia, por eso quiero llegar a eso. Hoy se invirtió en rutas asfaltadas. Hoy se invirtió por primera vez en la historia. Paraguay puede utilizar el 100% de la energía eléctrica de Yacyretá. Después de las inversiones que se está haciendo en la subestación de Iguazú, por primera vez Paraguay puede utilizar el 100% de la energía eléctrica que nos corresponde de Itaipú. Yacyretá e Itaipú. ¿Por qué hablo de esas dos cosas? Porque tenemos que fortalecer al sector productivo. Tenemos que fortalecer al sector productivo. ¿Cómo? Estableciendo, el Estado tiene que establecer las condiciones adecuadas para que nosotros comencemos la industrialización de nuestros productos primarios en el país. Ese es uno de los caminos que nosotros necesitamos para salir adelante en materia de la economía. Segundo, en el esquema de lo que estaban hablando, que tenemos que hablar del tema de la caja fiscal, ¿verdad? Tampoco hay una solución mágica. Tenemos que sentarnos entre todos los sectores a analizar lo que le conviene a los distintos sectores y sacar una decisión en el cual todos estemos de acuerdo. Es decir, acá no hay ninguna solución mágica. Nosotros tenemos que también seguir aportando y apostando a la alianza público-privada, que es una manera de evitar que el Estado se siga endeudando a los efectos de que siga este camino de establecer las condiciones para que el sector privado comience a invertir en el Paraguay. Tenemos que hacer una reforma constitucional, todos están de acuerdo. ¿Vos crees también, Katia, que hay que hacer una reforma constitucional? No. ¿No? Yo creo que hay que debatir una reforma constitucional, pero de ninguna manera poner, digamos, la carreta delante de los bueyes. Yo escribí un pequeño libro que se llama Reforma Constitucional, Debate Previo. Aportes a la reforma del Poder Judicial. Sin debate previo, sin saber qué es lo que queremos reformar, porque ese fue el gran consenso y el gran pacto del 92. La gente se involucró, ¿se acuerdan? Constitución para todos, se sabía qué es lo que se iba a reformar. Hoy, con estas claques y estas estructuras, ¿les parece que esto no es abrir una caja de Pandora? Por supuesto que hay reformas constitucionales que hay que hacer, pero la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y su fortalecimiento no pasa, y no nos engañemos, por una reforma constitucional o una ley o dos leyes o 5 leyes. Pasa por la voluntad política y pasa por saber si no quieren simplemente abrir la reforma constitucional para meter la reelección. O no quieren simplemente para ver cómo fortalecer los espacios de poder. Nosotros hemos escrito 8 cartas a Marito, entre ellas establecimos, tenemos idea, discutamos la unicameralidad, por ejemplo. Discutamos el tema de las gobernaciones, si nos sirven o no, de estos paquidérmicos espacios de representación, entre comillas, que no son otros, sino que fragmentos para el uso, como son los concejales departamentales, por ejemplo. Vamos a discutir desde la reforma del poder político hasta la reorganización territorial, cómo entra la política en el territorio. Porque si no, de lo contrario, vamos a abrir una caja de Pandora, no vamos a saber lo que vamos a hacer y encima vamos a ser minoría en la constituyente. Ojo con eso. ¿Vos qué decís, Euclides? Yo coincido, extrañamente Katia está más de acuerdo que todos nosotros en la reforma constitucional. Lo que tiene razón, y yo por eso hablo del pacto social, la Convención Nacional Constituyente tiene que ser una ceremonia litúrgica que legitime lo que acaba de decir Katia, en el sentido, digamos, vamos a ponernos de acuerdo. Por supuesto que lo de la reelección es un artículo de hemorroide, te pica el culo, pero no soluciona el tema. Vale decir que acá tenemos que recurrir a algo mucho más sustantivo. El modelo de país y los abogados eruditos, que los hay, lo van a convertir en un lenguaje jurídico. Lo de la unicameralidad, lo del consejo, todo eso hay que cambiar, pero hay que cambiar en función a un proyecto económico. Ese es el verdadero pacto político-social. Mis primeros 100 días los voy a dedicar exclusivamente a eso, a debatir, porque si no, vamos a convertir precisamente
en una cáscara. La Constitución es un pacto de la sociedad, es un acuerdo, no un desencuentro, y tiene que tener fundamentos económicos, consecuencias sociales y decisión política. Pero la reforma es inevitable. Este tiene certificado de defunción. Hugo, ¿coincidís? Coincido plenamente en que la reforma constitucional ya tiene que ser la conclusión de un pacto social entre todos los sectores de la sociedad. Sí, estoy de acuerdo también con el compañero Hugo Fleitas al hablar de que tenemos que dejar de lado también la intromisión, la injerencia política en el Poder Judicial, sacándole a los representantes de la clase política del jurado del Consejo de la Magistratura. Realmente es necesario un nuevo pacto social entre toda la sociedad, y eso termina en una reforma constitucional. Porque justamente, lo último, pues me voy a quedar sin tiempo, el Poder Judicial. O sea, todo lo que hablamos de alguna manera termina con el drama de la impunidad, y la impunidad tiene que ver con que no funciona el Poder Judicial. ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque todos tienen sus intereses en definitiva y todos tienen sus representantes en el Poder Judicial y no lo quieren perder. Bueno, todos digo lo que tienen el poder. Hablamos de la necesidad de un sincericidio de la clase política, el involucre a la ciudadanía, que está bastante desinformada hoy. Por eso la diputada habla mal de los espacios de poder descentralizados en este país, que son fundamentales para el desarrollo de un Estado, municipalidad, un Estado intermedio, provincias, gobernaciones, y el Estado central, que en nuestro país tiene nulo control de los gastos que hace el Estado para eso. Ustedes sabían que del 95% del presupuesto que maneja el Poder Ejecutivo, 5% gobiernos descentralizados, hay nulo control de esos gastos. Yo quiero complementarle al señor vicepresidente. Habla de que se construyeron rutas, sí, se construyeron rutas, pero ¿a qué costo? Revisemos los costos que han tenido la construcción de rutas asfaltadas en base a créditos que nos han endeudado, ya lo manifestaste, de que de una deuda pública de menos de 5.000 millones de dólares en el 2013, cuando asumieron los dos últimos gobiernos en 9 años, nos están endeudando en casi 14.000 millones de dólares. Pero ¿cómo fue la calidad del gasto que tiene, reitero, nulo control? ¿Por qué? Porque instituciones o direcciones creadas por ley, como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dependiente del Ejecutivo, ¿qué control o regulación va a ejercer en las compras públicas si yo como presidente designo al director de contrataciones públicas para que regule y controle de alguna forma las compras que yo iba a hacer? Es un total estado desorganizado el que tenemos, y la responsabilidad hoy también no hay que, creo que dejar de mencionar, Luis, la tiene estos dos últimos gobiernos. El de Horacio Cartes, de quien se sospecha es el principal contrabandista de cigarrillos que existe en Sudamérica y en el mundo, y su propio ministro de Salud, hoy parlamentario, senador, se había opuesto a que se tribute en algo más lo que es el tabaco, ¿verdad? El tabaco es el principal generador de cáncer, de pulmón, y entonces, y el actual gobierno, habló el vicepresidente, reitero, de la construcción de rutas asfaltadas. Sin embargo, el propio presidente tiene la empresa que importa el asfalto. Se le vio al Estado paraguayo como una vaca lechera en los últimos años, en los últimos periodos. Entonces necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar de base a un diálogo sincero. Eso? ¿Cómo? ¿Cómo desarmamos eso? Se tiene que dar la alternancia. Se tiene que dar la alternancia, se está avanzando en este proceso, me parece necesario. ¿Cómo le garantiza a la gente que la alternancia no va a ser, digamos, que estos pillos sean reemplazados por los pillos del otro color? Y por las propuestas que necesitamos un sistema judicial que sancione al próximo presidente, a los próximos representantes, los cargos ejecutivos en todos los niveles, para que un Estado sea eficiente. ¿Qué nos va a servir a nosotros? Llegar a la presidencia, nombrar en los cargos de confianza, de decisión, a todo un ejército que va a seguir con los mismos hechos de corrupción que han tenido todos estos gobiernos, Luis. A ver, ustedes tienen algo hecho sobre el tema reforma del sistema judicial.
Sí, que fue tu pregunta. Hay Sí. cosas que se pueden hacer con reforma constitucional y otras que se pueden abordar sin reforma constitucional. Sin reforma constitucional, empiezo rápido a citar, hoy toda la estructura orgánica del Poder Judicial funciona con un código de organización judicial preconstitucional. Es decir, estamos hablando del año 1989. ¿Cómo le vamos a pedir a un Poder Judicial que se democratice, que funcione en sintonía con la democracia, cuando toda la estructura jurídica que soporta el funcionamiento de ese antro de impunidades es del año 1989? Por decir alguno, el tema sin reforma constitucional o con reforma constitucional, Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento de magistrados, podemos hablar de la creación de un tribunal constitucional, por ejemplo, pero acá fundamentalmente tenemos que hablar de depuración. No se puede hablar de ninguna reforma si no hablamos de integridad. Acá hay una deuda pendiente con la integridad. ¿Qué ha pasado? Y el Ministerio Público es una de las patas más importantes para soportar un poco ese peso. Y hoy tenemos acá fiscales y jueces, yo voy a dar un ejemplo nomás, que permitió que la fortuna de Óscar González Daer ascienda a la suma de 8 billones de guaraníes. El presupuesto del Poder Judicial es de 1.024.000 millones de guaraníes. El presupuesto del Ministerio Público, unos 984.000 millones de guaraníes. González Daer, gracias a la complicidad de muchísimos jueces que hoy siguen estando ahí y muchísimos fiscales que siguen estando ahí, han permitido convertirse en una agencia de cobro para lo que significó esa fortuna mala vida de esa instancia de usura de González Daer. Entonces él podía comprar 8 veces el Poder Judicial y 9 veces el Ministerio Público completo. Correcto. ¿Cómo hacemos esa depuración? Y tenemos que hacerlo con voluntad política, tenemos que asumir eso de manera pública, tenemos que hacerlo con transparencia, porque si no actuamos y seguimos actuando, digamos, en la oscuridad, es mucho más fácil de que los jueces y los fiscales por su propio corporativismo se protejan. Tenemos que hablar de salarios, de infraestructura, de tecnología. Pero, diputada, Hoy no te tenemos interrumpo. tecnología. ¿Por quién fueron designados esos jueces y fiscales en los últimos la Corte tres? Suprema de Justicia. Por la clase política, que ha tenido su representación y ha mantenido a su antojo a estos dos órganos de selección, designación. Y los han sometido a través del jurado de Si son juicio. antes se los puede anular con una reforma ¿Y no, constitucional. ¿Cuál es otra vía, Luis? Pero la reforma constitucional van a ser ciudadanos constituyentes que van a ser representantes de los Pero para partidos. eso necesitamos establecer este debate un año antes de que asuma el próximo gobierno. Si no lo hacemos, no tenemos república. Un país sin justicia no puede pensar en que sus instituciones van a ser fuertes, van a seguir siendo superadas por la corrupción. Bueno, Luis, y termino esta Sí. parte, me parece fundamental y me parece que el próximo gobierno tiene que impulsar una reforma. ¿Qué motivación tienen hoy nuestros estudiantes de Derecho o los abogados que quieran convertirse en operadores de justicia? Si la designación depende, y eso lo sabemos en este país todos, que depende de la clase política, respondiendo a los intereses de esa clase cuando están en función ya de sus cargos como jueces y fiscales. La próxima Constitución Nacional, 5 años de militancia, por lo menos, de no militancia político-partidaria, tienen que tener todos los jueces y fiscales de este país. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos 10 años de no militancia político-partidaria tienen que dejar de tener. Y eso tiene que constar en la próxima Constitución. No está Ahora, regulado. yo no sé si eso, digamos, garantiza la independencia de los... Pero claro. Hemos tenido ministros de la Corte que no tenían militancia y al final terminaron siendo saltimbanquis del poder de turno. ¿Y por quién fueron? No, obviamente, por la clase política. Claro. Hay una fórmula, digamos, para depurar más allá de que el rifle sanitario y pedirle que cabe en su fosa primero. No sé cómo se hace para sacar a todos los corruptos de la fiscalía y del Y esto magistrado. va a ser todo un proceso. No hay solución mágica. Estoy de acuerdo con lo que dijo Katia, de que se necesita la voluntad política. Para que eso tengamos, necesitamos un ejecutivo con carácter, con fortaleza, con poder de decisión autónomo, que no dependa de ningún sector que quiera manipular no solamente el Poder Judicial, sino el Estado paraguayo para beneficio propio. Entonces, teniendo un poder ejecutivo fuerte
y estableciendo un trabajo conjunto. Ahí aparece la voluntad política. Con el Congreso Nacional sí se puede ir mejorando en este momento. No se va a dar la solución mágica, pero esto también va a depender mucho del cambio de la educación, de la cultura que tenemos en este país. Pero el primer paso que tenemos que hacer es tener un ejecutivo con carácter, con fortaleza, que conjuntamente con el Congreso Nacional tenga la voluntad política de mejorar las condiciones dentro del Poder Marito Judicial. no fue ese. Yo tengo más conocimiento que Mario Audo en el tema judicial. Él tiene una característica distinta a la mía. Yo creo que si tengo que asumir un error en este gobierno fue de que se tardaron mucho tiempo en tomar decisiones políticas. Ese fue el error de Marito. Yo creo Fue que lento para tomar decisiones. fue lento para tomar decisiones políticas. Había que cortar muchas cosas al inicio de este gobierno. Cabezas. Él no lo vio así, le respeté yo siempre y siempre le acompaño en esas decisiones porque él es el presidente de la República, tiene que tener una sola cabeza el Ejecutivo. Y sin embargo yo creo que esa fue una debilidad de nuestro gobierno en la cantidad de fortalezas que tuvimos. Una de las debilidades fue esa. Vos hubieras cortado más cabezas y más rápidamente. Yo hubiera tomado decisiones políticas y lo voy a hacer. Voy a tomar decisiones políticas mucho más rápidos cuando yo sea el presidente. ¿Euclides? Varias veces me habrás escuchado hablar de que hay varios pactos y varias rupturas. Hay rupturas sin pactos, hay pactos sin ruptura y yo propongo una ruptura pactada. Carácter fuerte del Poder Ejecutivo para poder pactar su propia ruptura con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Muñeco, vení por acá, presidente de la Corte, o yo me voy a tu despacho. Señora Fiscal General del Estado, vamos a hacer un diagnóstico. El doctor Fleita, como buen médico, hizo un diagnóstico perfecto de la situación judicial. Eso se hace en primer lugar con voluntad política. Y fíjate lo auspicioso, Luis. Toditos estamos coincidiendo en la higienización del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¡Qué adelanto! ¡Qué adelanto político y cultural! Porque además nos estamos exponiendo ante una ciudadanía que va a escrutar nuestros actos. Si la constituyente, que a mí no me fío mucho de este código electoral, van a ser los mismos paniaguados de siempre, pone que el cargo de constituyente sea ad honorem. Probablemente no vamos a tener forma de llenar la constituyente. Pero esa constituyente tiene que ser después de un año de debate, como señala Hugo, sobre todos estos pactos en lo económico, en lo esencial, en lo empresarial, en lo del cambio climático, en la política exterior, un paquete. Y ese el Ejecutivo tiene que gestionar. No hay acuerdos que vengan de la oposición. El Ejecutivo convoca. Yo estoy en condiciones de hacerlo. Bueno, se me va el tiempo. Katia. Sí, no, simplemente cerrar esto porque en el discurso somos todos iguales, acá es el testimonio de vida el que cuenta y quiero preguntarle al vicepresidente si está dispuesto a que sus parlamentarios pasen por el polígrafo, ¿verdad? Porque todos sabemos que acá no hay voluntad política ni sinceridad, porque ellos reciben, y prácticamente todos los colorados lo hacen, no solamente su sueldo mensual, sino además el aporte del famoso mensualón, ¿verdad? Entonces, si es que estas personas están más comprometidas con determinados grupos de poder, ¿cómo vamos a hablar de este gran pacto? Entonces, quienes van a entrar en el Congreso son fundamentales en la toma de decisión. No solamente el Ejecutivo, pongamos también el ojo y la mira en el Legislativo, porque la gran gobernabilidad va a depender realmente si tenemos que someternos al polígrafo, porque estamos una manga de delincuentes sentados en las dos cámaras y que va a ser muy difícil construir patria con esa gente y lo saben. No lo reconocemos, pero ellos lo saben. Sí, yo en eso pensaba, ¿no? Es lindo hablar del pacto, pero tenés que pactar después con esa gente. O sea, vos tenés que sentarte con los Bachinúñez, con los... Yo creo que hay que agregarle algo a lo que dijo Katia. Sí. Que no solamente mis parlamentarios, que sino todos los parlamentarios de todos los partidos políticos pasen por el polígrafo. Pasen por el polígrafo. Si ella está planteando eso, tienen que pasar bien. los 80 y los 45. ¿Qué hacemos con toda esa Y no vacancia? solamente porque el Por mensalado... sus votos los conoceréis. Nosotros tenemos un polígrafo público que se llama voto. Y por eso el Partido Colorado sigue 75 años. Al Sí, final vos sí. le desconocés al pueblo, pero no sé. Bueno, está bien.
Yo creo que eso tiene que ocurrir. Lo del mensalado se escucha mucho. No se escucha que solamente son colorados. Se escucha también que son de la oposición. Y también gente de la oposición ¿Por qué que no decir son... que los llanistas? Y no solamente se habla de que la Exacto. oposición también se plantea en el esquema no solamente del mensalado, sino en muchas otras cosas. Es decir, si es que vamos a entrar en el polígrafo, que entren todos los parlamentarios. No, a mí me parece fantástico que todo el mundo se someta al polígrafo. Imagínese que está grabado, Sí, mi no. señor. Y que haya un compromiso primero que si no pasan, renuncian y se van. Efectivamente. Luis, nosotros el machito que firma. Tenés que hacer una investigación rectal. Hay muchas cagadas. Les vamos a llamar desde la presidencia a todos los parlamentarios un gran pacto. Necesitamos. La inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de trabajo del paraguayo no tiene ningún color. Necesitamos la alternancia para que exista un verdadero cambio. Sin alternancia, este país no va a tener ninguna oportunidad de vencer al crimen organizado que nos está ganando la batalla. Y eso le afecta a cada uno de los paraguayos. Yo quiero ver nomás ese pacto. Por ejemplo, Katia, ¿vos crees que el vicepresidente es corrupto? Yo sí. O sea, viste, ahí es donde se va a ver complicado. ¿Y vos, Euclides? No, pero eso es una definición del Poder Judicial. No te podés dar el lujo de decir, fulano es corrupto. Y No, te hace- ella cree, no dice que es. Yo no dije ¿Y vos que- crees que ella yo es creo. corrupta? Yo le respeto mucho a una mujer. Yo creo que ella... Bueno, pues eso no tiene que ver con el sexo. A mí Déjame, con la déjame, corrupción. voy a- Te escucho, perdón. a una mujer y creo que ella, su forma de hacer política es esta, atacando, frontal, atacando, tratando de golpearle a la gente. Creo que eso al pueblo no le gusta, por eso el Partido Colorado, mi partido, que por 75 años está en el poder, porque somos previsibles. Porque somos Previsiblemente corruptos. visibles. Por eso el sector empresarial y el pueblo sigue acompañando a que el Partido Colorado se mantenga. Hoy lo que necesitamos es un presidente de la República con carácter fuerte, con temperamento, que tome las decisiones que le benefician al pueblo, y eso va a hacer de que Hugo Velázquez sea el próximo presidente de la República del Paraguay. ¿Euclides? Compañero vicepresidente, te quiero hacer una pregunta indiscreta. ¿Vos crees que va a haber abrazos republicanos el 18 de diciembre? Entre los auténticos colorados, 100%. Auténticos colorados. ¿Con Santi y Peña te vas a abrazar después del 18? Auténticos colorados. Vamos a abrazarnos todos los auténticos colorados. ¿Con Horacio Cartes vas a tener un abrazo en algún momento? Con él no. Con él no. Con él, Categórico. categórico. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido sumamente sustanciosa la mesa, ¿verdad? Nos quedamos cortos, nos faltan un montón de temas, pero así vamos construyendo, ¿eh? Yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Tengo que hacer una pausa brevísima, me voy con un par de recomendaciones y le agradezco a los oficiantes corajudos que se animan a quedarse en el programa porque ya están empezando a meter presión. ¿Y el vino? ¿De tus dos auspiciantes? El próximo domingo, quédate frente a la pantalla, vas a ver cómo los invitados van a estar brindando. Ahora tu tarjeta.